buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mariceli. ¿Han tenido problemas en ingresar a la...? ¿No? Sí, no se puede ingresar. Sí, pero no. Yo he tenido problemas hace unos 5 minutos que estaba intentando entrar, pero no me dejaba. Sí, no dejaba entrar, no se podía entrar. Al menos no era solo yo. Ya, creo que está en la mayoría, ¿no es cierto? Sí, doctor, son 28 menos 3, 27, ¿está bien? Sí, ya. Somos más. No, somos mayoría, está mal dicho, perdón. Perdón. A ver, continuaremos. Solo que ahora les voy a pedir una cosa, para que estemos en igualdad de condiciones. Cuando alguien intervenga o yo le pregunte, va a habilitar su pantalla, así los voy a empezar a ubicar físicamente inclusive. ¿Está bien? Sí. Así que vayan a arreglarse los que no están arreglados, presentables. ¿Me da un poquito de tiempo? ¿Perdón? Me da un poquito de tiempo de ver arreglar. Ya he dicho, vayan a arreglarse los que no están presentables. No es entrevista, ni mucho menos, así que no se preocupen como estén. ¿Qué van a decir los fans, doctor? Pero no están aquí los fans, pues, Mariceli, o hay algún fans. Por ahí, quién sabe. Eso es cierto, nunca se sabe. Y ante todo hay que cuidar el glamour, ¿no? Ante todo. Ya, empezaremos. Ayer habíamos visto, un poquito recapitulando, muy de pasada, tema el concepto de lo que es el contrato de seguro, hemos visto los principios básicos, elementales en el ámbito asegurador, hemos visto los elementos elementos personales dentro del contrato de seguros y habíamos quedado, si mal no recuerdo, en los elementos materiales del seguro. Y habíamos establecido que existían 4 elementos materiales dentro del seguro, del contrato de seguro. ¿Cuáles serán? Riesgo, prima, siniestro e indemnización. Mariceli. Y Riesgo, hemos prima. quedado
Hemos visto solo riesgo y sus subelementos. Claro. Pero ¿cuáles serán? Riesgo, Riesgo, prima, prima, siniestro, indemnización. siniestro e indemnización. ¿No ves? Sí, habíamos empezado por lo que es el riesgo, pero ahí nos habíamos quedado. Ujú. ¿No es cierto? Habíamos visto lo que era el interés asegurable, el bien asegurado. Y bueno, ahora vamos a, bueno, continuando esa línea, vamos a ver lo que es en sí la valoración del riesgo. ¿Cómo valoramos el riesgo? ¿Cómo hemos definido el riesgo? Empecemos por ahí. ¿Qué era el riesgo? A ver, María Isabel. ¿Qué era el riesgo? ¿Qué es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad, puede ser, de un suceso que se pueda dar en un tiempo? Ya. Pero no te estoy viendo, María Isabel. Sí, es que estoy conectada a mi computador. Deme un segundito. Ya, no, tranquila, tranquila. No. Ahora sí. Ah, ya, qué gusto, María Isabel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Dónde me has dicho que trabajas? No, yo trabajo en Crediseguro en la parte de... soy funcionario responsable. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Seguro, ya no sé a quién conozco. Diego Noriega. Sí, él está como gerente. ¿No ve? Sí. Ah, ya ve. Ya. Bueno, básicamente lo que dice María Isabel es lo que entendemos por el riesgo, ¿no ve? En resumidas cuentas. Y obviamente al tener la compañía de seguros, al tener la obligación, la necesidad, más que obligación de conocer el riesgo, porque al fin y al cabo es la base sobre la cual va a tener que indemnizar una vez ocurrido el siniestro. Entonces necesita evaluar ese riesgo. Y cuando hablamos de valoración del riesgo, podemos hablar de 4 tipos de valor que pueden ser establecidos en la póliza de seguros. Tenemos el valor convenido, el valor de nuevo, el valor venal y el valor de mercado. ¿Qué entendemos por el valor convenido? A ver, seguiré preguntando y conociéndolos. Sergio Andrade. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, aquí estoy. Hola, Sergio. Bueno, A ver, ¿qué entiendes o qué crees que sea el valor convenido? bueno, yo más o menos lo interpreto como es un acuerdo que se llega más o menos entre el asegurado y la aseguradora. Un valor convenido, algo que en ambas partes estén de acuerdo, por así decirlo. Ya. ¿Y valor de mercado? Bueno, eso se entiende algo de cuál es, más o menos cuando se quiere asegurar un automóvil, para ponerle un ejemplo, siempre se asegura a un valor próximo al mercado a cuánto está. Entonces se establecen esos lineamientos más o menos, ¿no? Para establecer a cuánto es un valor probable, ¿no? O un valor más o menos aproximado. Pero ese ya no es de acuerdo a las partes, ¿no? El convenio, el acordado entre las partes. Ya estamos, claro. que depende del valor de mercado precisamente, ¿no? Del valor del bien asegurado ya en un mercado común, llamémoslo de esa manera. Diferente del valor convenido. Valor de nuevo, que es el otro tipo o forma de valoración. ¿Qué entendemos por valor de nuevo? Resulta obvio y claro, ¿no? Es el bien. Perdón, ¿alguien ha dicho algo? ¿Quiere intervenir alguien? Los micrófonos están... Hay un micrófono abierto. Ya. ¿De quién será? Pero bueno, valor de nuevo, ¿qué implica? Que la compañía de seguros, al momento de la ocurrencia del siniestro,
va a indemnizar, va a reembolsar, si ustedes quieren darle ese término, el valor que ese inmueble, ese vehículo, el bien asegurado como tal, tiene en el mercado también, pero no al momento de la ocurrencia del siniestro, como ocurre en el valor de mercado, sino como si se tratase de un bien nuevo. En el valor de mercado aseguramos un vehículo que tiene un valor, no sé, un último modelo, un modelo 2020, que tiene un valor al momento de la compra, no sé, de $10,000. Pero ese vehículo apenas lo saco de la casa, ya pierde su valor, ¿no es cierto? Automáticamente se deprecia. El solo hecho de que la llanta toque la acera, más que la acera, la calle, ya implica una depreciación del vehículo. Entonces, si hemos acordado en la póliza, en el contrato de seguros, reponer, indemnizar a valor de mercado, pues ya no me van a indemnizar probablemente los $10,000, sino lo que el mercado automotor, en este caso, entienda que vale ese vehículo, a diferencia del valor de nuevo. Ese mismo vehículo, si ha sido asegurado como valor de nuevo, pues tendrán que ir a la casa importadora y preguntar cuánto vale el vehículo nuevo, y van a cubrir ese monto. ¿Está bien? Y tenemos finalmente lo que es el valor venal. Claudia Camacho. ¿Estás por ahí, Claudia? Sí, doctor, buenas noches. Claudia. ¿Me has dicho dónde trabajas, Claudia? Sí, en Fortaleza Seguros. Ah, ya. ¿Qué se entiende por valor venal? Sería el valor que tendría tal vez el vehículo a momento de venderlo, pero en el caso de que ocurra el siniestro. Antes de que ocurra el siniestro, obviamente. Porque imagínense, en un vehículo sufre un siniestro, un choque, obvio Claro. que el valor del vehículo como tal va a disminuir de acuerdo al siniestro. Entonces, ese valor venal se calcula antes de que sufra el siniestro del bien asegurado. Eso se entiende por valor venal. ¿Ok? Okay. Son los cuatro tipos comunes para evaluar el bien asegurado dentro de la póliza. ¿Quién determina qué valor se va a poner en la póliza? ¿La compañía? ¿El asegurado? A ver, seguiré conociendo gente. Paola Blades. Hola, Paola. Sí, aquí estoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Quién determina el valor? Bueno, el valor lo determina el asegurado, ¿no? Él pone el valor, ya sea cualquiera de los 4 ejemplos que estábamos dando, ya sea del mercado o también puede ser un valor convenido, en este caso sería ambas partes, ¿no? Ya. Como puede ser una obra de arte. Claro. ¿Están de acuerdo los demás? Yo no, yo creo que el valor lo determina la aseguradora. Perdón. Habla Luz. Entonces considero que el valor lo determina la aseguradora, es lo que él quiere o lo que ellos quieren. Y el precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Que son cosas distintas. A ver, de nuevo, tú me dices que el valor asegurado como tal lo determina la compañía. Correcto.
Lo estaba enfocando en el sentido de más del precio que va a pagar el cliente, no del valor asegurado. Por eso, ¿quién determina? La pregunta iba por ese lado, ¿no ve? Y Paola ya nos respondió que es el asegurado quien determina qué valor quiere que se incluya en su póliza. ¿Alguien está en desacuerdo con esa opinión? Licenciado, en este caso, el que determina el valor no sería la empresa o la aseguradora. José Luis Rodríguez, ¿no ve? Sí, sí. Ah, no te estoy viendo. Sí, ya que en base, yo creo en datos estadísticos referente a cualquier bien mueble o ya sea inmueble o personal, la empresa hace un dato y en base a eso saca un valor y en base a ese valor él determina un precio. Bueno, no sé mucho de seguros, pero dentro de lo que creo. Ya. ¿Quién es a favor de Paola y quién es a favor de José Luis? A favor de Paola. José. Ludwig, a favor de José Luis. Yo de Paola. Ah, ya, qué interesante. A favor de Paola. ¿Quién da más? A ver, una opinión que refuerce el punto de vista de Paola. José, tú estabas a favor de... Buenas noches. Yo estoy a favor de lo que dice Paola porque generalmente, en realidad, el valor lo va a colocar el que conoce mejor el riesgo que está asegurando, que es el asegurado. Obviamente va a haber algunas situaciones en las que el valor no lo va a poder poner el asegurado, por ejemplo, cuando está gestionando un crédito bancario, que lo decíamos ayer, ahí el banco generalmente obliga a los montos facturados, reales, más que de mercado, ¿no? Pero la idea es que el asegurado, hay que explicarle generalmente al asegurado que debe utilizar valores reales y comerciales para asegurar. Perfecto. ¿Y quién más estaba a favor de José Luis? Gracias, José. Ya nadie. Doctor, buenas noches. Buenas En la noches. experiencia que yo he podido ver en mi trabajo, ¿Dónde trabajas, nosotros perdón? en la Caja Petrolera de Salud. Ah, ya. Ahora ya sé quién es. Lo que nosotros hacemos generalmente es contratar un asesor que nos oriente para elaborar las especificaciones técnicas y estimar un valor, un precio para poder licitar este proceso de contratación. Entonces nosotros ponemos un precio referencial, pero ya las compañías presentan sus propuestas y ellos también ponen un precio que puede ser menor o mayor al que nosotros hemos puesto como precio referencial. Pero entonces, nosotros ponemos un precio referencial. Pero perdón, no sé si no te estoy entendiendo. Cuando te refieres a precio referencial, ¿te refieres al monto de la prima que vas a pagar? Sí. ¿O del valor asegurado, que es diferente? Del monto de la prima. No, eso es otra cosa. El monto de la prima, si bien tiene relación con el valor asegurado, son dos cosas totalmente diferentes. Ah, ya. El valor de la materia. Del objeto, lo que ayer hablamos, el objeto asegurado. Entonces, eso pone el que compra el servicio de seguro. O sea, la empresa. Asegurado. El asegurado, exacto. A ver, está bien. En parte las dos opiniones son ciertas. ¿Por qué? Porque al momento de contratar un seguro, obviamente, el asegurado puede pretender, en desconocimiento de lo que es el seguro, poner cualquier valor como valor asegurado. ¿No ves? No, yo quiero asegurar mi casa por si acaso. Yo sé que le he comprado en $100,000, quiero asegurar en 200,000. Puede decir eso, ¿no es cierto? Sí. Por desconocimiento, ¿no? Porque eso, ayer hablábamos. ¿Qué se llama eso? En seguros.
¿qué denominativo tiene? Supraseguro. ¿Sobre seguro? Sobre seguros, sí, ¿no ve? ¿Seguro? Infraseguro. Infraseguro. Infraseguro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Correcto. Entonces, claro, el asegurado no sabe y cualquiera no dice, mejor aseguraré por más, así si pasa algo me van a pagar más. Pensamiento natural de alguien que no conoce de seguros. Puede ser. Entonces, puede ser. Entonces, la compañía, obviamente, si es una compañía responsable, llamémoslo así, no va a aceptar en muchos casos, a ojo de buen cubero, llamémoslo así, lo que el asegurado me dice. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol? Digamos que no hay broker. El momento que vaya yo a una compañía a pedir que se asegure mi casa, lo mínimo que debería hacer la compañía es decir, señor, vamos a hacer una inspección, ¿no es cierto? Y el momento que vengan a mi casa a inspeccionar, en algún momento me dirán, sabe señor, por la inspección, el avalúo, lo que corresponda, su casa no vale 200,000 dólares. Su casa puede valer hasta, no sé, valor de mercado, 120,000 dólares, un ejemplo. Entonces tendrán la obligación, además de orientarme, ¿no? Es decir, si usted, yo le acepto, como compañía de seguro le acepto, le voy a asegurar por los 200,000 dólares. Pero, ahí tendrán que decirme, ¿no? Primero, su prima va a ser mayor. Y segundo, eso no le asegura. Es más, el momento que ocurre un siniestro, ¿me van a pagar los 200,000 dólares? No. No, correcto. No me van a pagar los 200,000 dólares. Me van a pagar, en el hipotético caso, 120,000, pónganse. Entonces estoy yo pagando una prima sin motivo. Entonces podría establecerse que va a ser, de acuerdo a la orientación de la compañía, para eso están los brokers también, probablemente se determine que sea un valor de mercado o un valor de nuevo, dependiendo del objeto del seguro. Pero repito, no podemos establecer una regla como tal. En todos los casos, el valor lo va a poner el asegurado o la compañía. Hay situaciones particulares. Hay situaciones en las cuales ni siquiera se va a discutir en un seguro de desgravamen, por ejemplo. ¿Cuál es el valor asegurado? ¿O no hay? El capital y el crédito. Correcto, y eso lo define la compañía, lo define el asegurado. No ve, ninguno. No. Ya está establecido, porque el desgravamen hipotecario es producto de un préstamo, de un crédito bancario. Entonces, el seguro tiene en general características muy particulares y peculiaridades, dependiendo del tipo de seguro. Pero llegado el momento, se le va a dar uno de esos 4 valores al riesgo. ¿Está claro? Clarísimo. En lo que se refiere al riesgo, existe lo que es la agravación y la disminución del riesgo. ¿Qué es la agravación? ¿Qué se entiende por agravación del riesgo? A ver, espérenme un segundito, seguiré conociéndolos. ¿Algo que puede aumentar el nivel de peligrosidad de algo? José Luis, algo que puede aumentar la peligrosidad. Sí, en materia penal también creo que se usa eso. Agravación y atenuación. ¿No eres abogado, no ves, José Luis? Sí, algo así, soy egresado. Ah, ya. Sí, parecía, porque yo doy también clases de Derecho en la universidad.
Y a todos mis alumnos les encanta pues el ámbito penal. Y todos sus ejemplos van vinculados al ámbito penal. Y a mí no me gusta el tema penal, les soy muy sincero, soy más civil, comercial, administrativo. Así que por eso, cuando me saca alguien algo penal, casi estoy seguro que es abogado. Pero ya, ¿alguien más quiere decir algo sobre la grabación? A ver, Carol Becerra. Listen, buenas noches. Hola, Carol. No te estamos Bueno, viendo. un momentito. Creo que ahí. Ahí. Hola, Carol. ¿Cómo Dime. está? Respecto a la grabación, pienso que es un hecho, un suceso que aumenta el riesgo del bien asegurado. Ya. ¿Y qué incidencia más que importancia tiene en el riesgo, en el contrato de seguro como tal? ¿O no importa? No, el riesgo es prácticamente la razón por la que se asegura un bien. Pero no, Entonces, a lo que me refiero es la agravación del riesgo, ¿qué incidencia tiene? Puede incidir Tendría en la prima. en la prima. Sí. El único, O que pueda rescindir el contrato la compañía. o que no pueda aceptar, ¿no? Ajá. Claro, el momento que, ya hemos dicho, ¿no? El momento que una compañía de seguros acepta un riesgo, acepta suscribir, emitir en este caso una póliza de seguros, conoce pues a qué se está metiendo, por decirlo en palabras simples. Sabe qué está asegurando y los riesgos que implica asegurar ese bien o el objeto del seguro, sea cual sea, no siempre un bien. ¿No ve? Como repito, en palabras simples y vulgares, sabe a lo que se está metiendo. Cuando hablamos de agravación, significa que existen hechos, situaciones, circunstancias que cambian la situación del riesgo, lo agravan, el mismo término lo dice. Entonces, ante esos hechos desconocidos para la compañía probablemente podía no haber aceptado el riesgo. ¿No ve? Ayer creo hablábamos, ya voy a asegurar una casa, ya sé que es, no sé, Nachumani, pero si no hago la inspección y constato que esa casa está cayéndose porque está al borde de un cerro, probablemente no le hubiera aceptado el riesgo, era un derecho que tengo como compañía. O por ahí lo que decía alguien, en vez de cobrarle una prima de $1,000, le voy a cobrar pues $3,000 de prima. Entonces, en resumen, con la agravación del riesgo, pueden cambiar las condiciones de la otorgación del seguro. La compañía de seguro puede decir, perfecto, no te voy a subir la prima, voy a asegurar tu bien, pero voy a colocar algunas exclusiones adicionales. Por ejemplo, ¿no ve? Si cede el cerro, no te pago. Me estoy poniendo hipótesis para que me entiendan. Entonces eso puede ocasionar lo que se conoce como agravación del riesgo. Modificar la situación, más que la situación, modificar el riesgo. Y que no sea de conocimiento del asegurador. También puede darse la otra figura, lo que se conoce como disminución del riesgo. ¿Qué entendemos por disminución del riesgo? A ver, espero que no nos corte. Mariela Ticona. Esta sería la situación contraria. Debido a algún acontecimiento producido, el riesgo estimado previamente llegaría a disminuir.
y que la pregunta principal, ¿no ve? ¿Qué incidencia tiene en el contrato de seguros como tal? No importa, mejor para la compañía, ¿no? He asumido un riesgo, pero ese riesgo no había sido tal cual. Influiría igual en el tema de la prima. Al contrario, podría disminuirla. Ya. Sería la única incidencia, ¿no ve? El único efecto, si ustedes quieren. Que la compañía ha aceptado un riesgo, pero resulta que el riesgo no era tal. Entonces, lo que correspondería ahí, obviamente, es que tenga una incidencia directa en la prima. Debería disminuir la prima. Doctor, como ejemplo se podría tomar a una póliza de un vehículo público que después se vuelve particular. Sí, podría ser, dependiendo las coberturas que tiene esa póliza, ¿no es cierto? Y dependiendo el tipo de seguro. A ver, en el SOAT, ya que hablas de automotores, el SOAT, hay pólizas de SOAT discriminadas para vehículos públicos y vehículos privados, ¿no es cierto? Sí. La prima para los vehículos públicos es más cara que de los particulares. Lógicamente por el tipo de riesgo. ¿No? Es más riesgoso que un vehículo público, sufre un accidente de tránsito. Por eso las primas son más altas. Lo que decía, no sé quién en particular, Wilmer creo, claro, si ese vehículo público que ha contratado un seguro con ciertas características de riesgo, transporte público, deja de ser público y se convierte en particular, el riesgo disminuye, es una disminución del riesgo, se entendería como disminución del riesgo y obviamente eso tendría que repercutir en la prima. Pero eso, bueno, ya será a futuro, estoy hablando del seguro obligatorio, porque en el seguro obligatorio, en el SOAT, no te van a devolver parte de la prima. Al siguiente año probablemente podrás decir ya es particular y tu prima va a disminuir. Pero sirve como ejemplo. ¿Está claro? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el riesgo? Puede conjuncionarse lo que se conoce como cúmulo de riesgo. ¿Qué entienden por cúmulo de riesgo? ¿Le dice? ¿Me escucha? ¿Quién? Escucho, pero no te identifico. Ahora sí. Podría ser la acumulación de riesgo, tal vez. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Están de acuerdo? No se ha escuchado bien. A ver, Entrecortado. Hola, hola. No se ha escuchado bien lo que ha dicho el compañero, doctor. A ver, pero no, ya está bien. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué entienden por cúmulo de riesgos? Es cuando tenemos asegurado un bien, por decirte la casa, ¿Ya? y la tenemos con todo riesgo de daños a la propiedad y sufre una serie de eventos en un determinado tiempo, no necesariamente así, ¿no? Pero para ejemplificarlo. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si primero tengo a la casa
la caída de un árbol en el techo, después tengo, no sé, algunos otros daños, puede ser eléctricos, y luego tengo un incendio. Entonces, todos esos 3 eventos es la acumulación de riesgos simultáneos, pero distintos, exacto, pero de un mismo bien. Bueno, en este caso del mismo De la objeto casa. asegurado. Sí. ¿No ve? Está bien, esa es una parte que se entiende como cúmulo de riesgos o acumulación de riesgos, pero también existe el tema de que ciertas partes, por decirlo de alguna manera, del objeto, del riesgo del objeto asegurado, están aseguradas por la misma entidad aseguradora, por la misma compañía. Entonces, hablamos de eventos, como bien decía, no me acuerdo quién era hace un segundo. Noelia. ¿Perdón? Noelia, como bien decía Noelia, que es varios riesgos, distintos riesgos, están sujetos a un mismo evento del bien asegurado, pero también está vinculado a ciertas partes del riesgo, están aseguradas, obviamente, igual, de forma simultánea, por una misma compañía de seguros, por una misma entidad aseguradora. Es lo que se entiende en materia de seguros como cúmulo de riesgos. Como se dan cuenta, el elemento riesgo dentro del contrato de seguros es determinante, fundamental, a momento de suscribir una póliza de seguros. Pero hemos dicho que no es el único, ¿no ve? Como otro elemento material del contrato de seguros tenemos lo que es la prima. ¿Qué entendemos por la prima? Ya hemos definido, ¿no ve? Es la contraprestación, básicamente, que el asegurado entrega a la compañía de seguros para suscribir el contrato de seguros. El dinero que pagamos, el monto que el asegurado paga a la compañía de seguros para tener una póliza de seguros, para asegurar el bien, el inmueble, el vehículo, la vida, lo que sea. Es el elemento exclusivo del asegurado. Porque la prima no la paga el broker, no la paga la compañía, la paga el asegurado. ¿Quién calcula la prima? Creo que sale de un resultado de un cálculo actuarial. La compañía no la calcula aleatoriamente, ¿no? O como le parece. Tiene que ser producto de un cálculo técnico, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué elementos se debe considerar, más que elementos, qué aspectos se deben considerar para el cálculo de la prima? Pero la prima la define la compañía y la paga el asegurado. Las compañías de seguros pagan primas en algún momento. Sí, Hola. cuando ceden parte al reaseguro. Correcto, ¿no ve? Pueden llegar a pagar primas al reasegurador, pero bueno, ese es otro tema, solo quería escucharlos. Lo que les decía, la prima es un cálculo técnico realizado por la compañía de seguros. ¿Y qué tiene que tomar en cuenta la compañía de seguros a momento de calcular una prima?
La prima, a ver, una pregunta. A ver, yo quiero asegurar mi vehículo por $5,000. ¿Mi prima será de $5,000? No. No, no ve. ¿Por qué? Pero si al fin y al cabo voy a pagar por ahí la compañía de seguros va a tener que pagar $5,000. ¿De dónde saca esa plata? Mónica Mostajo. Doctor, buenas noches. Hola, Mónica. ¿Por qué la prima no es el mismo, no tiene el mismo monto que el valor asegurado, por ejemplo? Y al fin y al cabo, como compañía es lo que voy a pagar. Puedo llegar a pagar. Se debe, bueno, al momento de que la compañía calcula la prima, toman en cuenta varios factores y, o sea, no tiene mucho sentido de que el asegurado pague lo mismo, el mismo valor que tiene el bien asegurado. Pero tiene que ser un porcentaje del valor asegurado, tomando varios aspectos. ¿Y de dónde saca para pagar en caso de siniestro total, si tú quieres? Es el cálculo estadístico que se hace, ¿no? O sea, la aseguradora tiene asegurada, por ejemplo, 50 vehículos. El riesgo que hay es de que 5 vehículos se siniestren totalmente, entonces las primas de que se van cobrando van a cubrir estos siniestros. Correcto. Es básico para ese cálculo técnico de la prima, les digo, ¿no? Les decía, considerar algunos elementos. La duración del seguro, la probabilidad de que ocurra el siniestro, la suma asegurada. Son factores que a la compañía le van a dar insumos para poder calcular técnicamente el valor de la prima. La prima, y es lo que les decía, no puede ser, pues, equivalente al riesgo. Tiene que ser proporcional. Es el concepto, la esencia del seguro. Todas las primas van a una bolsa común, de donde sale el pago de siniestros. Por eso que las compañías, al momento de calcular la prima, repito, y como bien decía Mónica, consideran estadísticas, siniestralidad, probabilidad de que ocurra el siniestro o no. ¿Está claro? Existen, como les decía, además de esos elementos, cálculos técnicos en los cuales las compañías se basan prácticamente. Pero no solo son esos elementos, es decir, va a ocurrir el siniestro para calcular la prima. ¿Qué duración tiene el seguro para calcular la prima? ¿Cuál es el monto o la suma asegurada? No hay otros elementos que también hacen a la prima. Al fin y al cabo, las compañías de seguros tienen empleados, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar impuestos, tienen gastos administrativos. Esos gastos administrativos también a momento de calcular la prima deben ser considerados. Hay tasas con la APS que las compañías pagan mensualmente. Entonces, todos esos factores hacen para el cálculo final de la prima. Y existen, pues, cuando hablamos de la prima como tal, diferentes tipos de primas. Tenemos, por ejemplo, en función de sus componentes, la prima pura, la prima de inventario, la prima comercial y la prima total. Cuando hablamos de prima pura,
¿A qué nos referimos? Es, podríamos llamar, es la más simple, la más elemental de las primas, porque ahí solo considera un aspecto, el riesgo. ¿En qué sentido? Si el riesgo que la compañía de seguros asume tiene un valor calculado técnicamente de $10,000, tiene un valor $10,000, ¿no es cierto? Asumir el pago de ese siniestro por esos $10,000 implica un monto, no los $10,000, damas y caballeros, una proporción de ese monto. $100, un ejemplo. La prima básica, la prima pura, o llaman también ahora algunos autores la prima de riesgo. Tendré ese cálculo base o simple. Luego viene una segunda prima, si tratamos de analizar en valor. A esa prima pura o de riesgo se aumentan lo que son los gastos administrativos. Lo que les decía, ¿no ve? Las compañías de seguros tienen que pagar sueldos, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua. Entonces, hacen un cálculo que va, esos 100 bolivianos que estaba calculado como prima pura, va a subir, no sé, en 5 bolivianos, un ejemplo. Entonces, su prima de inventario van a ser 105 bolivianos. En un tercer escalón, si ustedes quieren, tenemos lo que se conoce como prima comercial. La prima, no se olviden, siempre está vinculada al riesgo. Pero cuando hablamos de prima comercial, en función de los componentes de la prima, que les quede claro, nos referimos a aquella que la compañía de seguros aplica para una cobertura concreta. Una póliza de seguros, ustedes bien saben, bueno, la mayoría entiendo, puede tener muchas coberturas. ¿No ve? Cuando hablamos de cobertura, ¿a qué nos referimos? Hola. Aquello que cubre el riesgo. ¿Perdón? Aquello que se está cubriendo, o sea, que se está asegurando, ¿no? La todas las cosas que va a tener. Que están cubriendo. Estas son las coberturas, ¿no ve? Todo lo que yo quiero o lo que la compañía me va a cubrir al momento de que ocurra un siniestro se entiende como cobertura. Entonces, cuando hablamos de prima comercial, nos referimos a esas coberturas. Y tenemos también lo que es la prima total. ¿Y qué es la prima total? Lo que ya hemos visto anteriormente, prima de riesgo, prima... Ahí se me ha ido. ¿De inventario? De inventario, gracias. Prima de inventario, prima comercial. ¿Incluye qué? Cuando hablamos de prima total. Además incluye los impuestos. Recargos, impuestos. Eso es lo que incluye. Entiendan, vamos a continuar viendo clases de primas, pero de acuerdo a diferentes situaciones. De acuerdo al enfoque más que situación o el momento en que se la tiene que aplicar. Por ejemplo, ahora vamos a ver las clases de primas según la situación contable. No es que estamos hablando de 10, 15 tipos de primas, no es así. Sino, repito, es de acuerdo a cierta situación, a cierto aspecto.
El primero era de acuerdo a sus componentes, cómo descomponemos una prima. Ahora vamos a ver, de acuerdo al más que análisis, al tema contable. Y tenemos ahí, por ejemplo, la prima emitida. Contablemente, ¿qué se entiende por prima emitida? ¿Hay alguno que trabaje en contabilidad en alguna compañía de seguros? ¿Nadie? Supongo que no. ¿Hay algún auditor, administrador de empresas? ¿Sí? Aló, sí, ¿podría ser la prima que ha sido cancelada por el asegurado? No, esa es prima cobrada. Ya, perdón, Liz. Está también dentro de la situación contable. En un minuto vamos a ver seguro eso. Pero no, la prima emitida tiene otro concepto. ¿No será la primera prima que sale a la primera vez que se hace una póliza? ¿Cuántas veces puede salir una póliza, Mariceli? De acuerdo a cuántas veces la renueva el cliente. Ah, me parece muy bien. No, hago algunas aclaraciones que tal vez algunos de ustedes me entiendan que es lógico, pero entiendo que acá hay algunos de sus compañeros probablemente no tengan mucho conocimiento en seguros. Yo no sé. Estamos hablando de un tema bastante técnico, ¿no ve? Sobre todo por las definiciones, por los conceptos, inclusive por las denominaciones. Por eso a veces hago algunas preguntas que a muchos de ustedes les parecerán obvias, porque conocen de seguros, pero quiero que seamos un poco comprensivos con aquellos que tal vez estoy pensando equivocadamente, no conocen mucho de seguros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de prima emitida, obviamente es aquella primera póliza que se emite. ¿Hola? Ya. ¿Está bien lo que dije? Sí, está bien, perdón, Mariceli. Perdón, sí, está dentro de lo correcto. ¿No ve? Por eso decía, es la primera póliza que se emite, la primera prima de esa póliza, que todavía no ha sido renovada, ni una ni dos, obviamente. Entonces, si ustedes quieren, el primer nexo, el primer contacto entre la compañía de seguros y el asegurado, el primer contrato que se firma. Esa es la prima emitida. Entonces yo le digo, su prima, señor asegurado, va a ser de 200 bolivianos. ¿No ve? Contablemente, esos 200 bolivianos lo van a registrar, va a registrar la compañía de seguros como prima emitida. Pero esa prima emitida, ese asiento contable, creo que es el término exacto, no se queda ahí, porque va a pasar a otra de las situaciones de la prima, hablando contablemente. A mí me han dicho que es 205 bolivianos, no, 200 bolivianos mi prima, ¿no? Va a ser. Yo puedo ahí, por ejemplo, desanimarme de contratar el seguro. No he pagado. Esa prima emitida, contablemente, va a pasar a ser va a ser considerada como prima anulada. ¿Por qué? Porque el contrato de seguros no se ha suscrito. Yo, asegurado, no he cancelado la prima como tal. Entonces, lo que van a hacer contablemente va a pasar de un estado de prima emitida a una de prima anulada. ¿Por qué es importante y por qué toco este tema de la situación contable? Porque las compañías de seguros, al momento de emitir la información, estados financieros en algunos casos, reportes al APS, tiene que claramente establecer contablemente todas estas situaciones, porque afectan a la situación financiera de la compañía. ¿No? Una prima emitida es algo, llamémoslo, pendiente, contablemente hablando.
es un derecho a futuro para los abogados. Porque yo entiendo que si le doy ahí la prima emitida, voy a cobrarla. Entonces, lo reporto inicialmente como prima emitida, o sea, algo que me va a ingresar. Si el asegurado se arrepiente o ya no voy a suscribir la póliza, ya no voy a cobrar esa póliza, no puedo seguir manteniéndola contablemente como prima emitida, como algo que me va a ingresar en algún momento. Entonces tengo que trasladarla, reportarla, si ustedes quieren, a prima anulada. Por algún momento, ya les di, por algún motivo más que momento. El asegurado se ha desanimado. Ha habido un error en la suscripción de la póliza. Entonces tiene que llegar a ese otro estado. Pero la prima emitida no siempre se va a anular. Lo lógico sería que se cobre. Con su micrófono apaguen su audio, por favor. Nos está haciendo escuchar no sé qué novela. Entonces les decía, esa prima emitida puede pasar a ser una prima anulada, pero también puede pasar a ser lo que se conoce como prima cobrada. ¿Qué se entiende por prima cobrada? Ya cuando el asegurado ha cancelado, ha hecho efectivo el pago de esa prima. Entonces la compañía contablemente lo que tiene que hacer es apropiar en la cuenta adecuada. Es decir, ya prima cobrada. Ya no es un derecho a futuro, si ustedes quieren. Ya es un derecho efectivo, porque el dinero ya lo tiene en su bolsillo. Entonces, contablemente ya se reporta como un ingreso como tal. ¿Ok? También esa prima emitida puede pasar a ser una prima pendiente. ¿Y qué implica una prima pendiente? Obvio, que no ha sido anulada y que no ha sido cobrada. Es una deuda como tal. Y como tal tiene que ser además registrado tiene que ser registrado contablemente. ¿Está claro? Todo eso la APS exige en sus reportes. Para saber, para conocer sobre todo la situación financiera de las compañías de seguros. Recuerden, y si tenemos la oportunidad de seguir con el diplomado y vamos a probablemente también dar el módulo de fiscalización de seguros, vamos a ver las obligaciones que tiene la APS y las obligaciones que tienen las compañías de seguros. Y obviamente la APS como una de sus funciones, atribuciones, obligaciones, tiene pues la de precautelar por el mercado asegurador, la solvencia del mercado asegurador. Y todos los aspectos contables son reportados a la APS. Finalmente, en cuanto se refiere a la situación contable, tenemos lo que se conoce como primas netas emitidas devengadas. Se entiende como las primas netas emitidas devengadas, ya como contablemente, como el último paso en cuanto se refiere a primas. ¿Por qué digo el último paso? Porque ya esas primas emitidas devengadas son aquellas a las cuales ya se les ha deducido, por ejemplo, los impuestos. Si correspondía una devolución al asegurado, también ya se lo ha hecho. Entonces ya es repito, la última fase contablemente dentro de lo que se conoce como prima. Ya es el bruto, por decirlo de alguna manera, el neto de las primas captadas por la compañía de seguros. ¿Está bien? También podemos clasificar a las primas según la forma de pago. De ahí las clasificamos en
prima fraccionaria, anual, única y periódica. 4 clases de primas. ¿Qué se entiende por prima fraccionaria? Lo usual, vamos por el otro lado, lo usual de una prima es que el cálculo sea anual. ¿No ve? Es lo común. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de una prima anual? El mismo nombre lo señala, ¿no ve? Yo estoy asegurando, estoy contratando el seguro por un año. Y por tanto, el cálculo de mi prima, de la prima que voy a pagar, tiene que ser en base a ese periodo. Entonces, es lo que se conoce como prima anual, que es lo más común en las primas. Pero no es la única. Ahora sí, por ejemplo, tenemos lo que es la prima fraccionaria. ¿Y qué entendemos por prima fraccionaria? A diferencia de cuotas. ¿Perdón? A cuotas. A cuotas, ¿no? Por eso es lo mismo, ¿ves? El cálculo se ha hecho probablemente por un año. ¿Ok? Pero se fracciona. No, perdón. No. ¿Se prorratea? El cálculo, no es la prorrata de la prima. Les decía, y por eso empezaba por la prima anual. Los seguros en su generalidad son por periodos de un año, son anuales. Pero también se puede suscribir una prima por un tiempo menor a un año. Entonces, cuando yo contrato una póliza por un plazo de 8 meses, por ponerles un ejemplo, ahí estamos frente a la prima fraccionaria. Entonces, no es a prorrata, por si acaso. A prorrata es cuando yo tengo una póliza por un año, pero solo he utilizado, o es en mi contrato de póliza, este es mi contrato de seguro de estado vigente, solo por 6 meses. Yo he pagado la prima por un año, entonces me van a devolver a prorrata lo que no he utilizado. Eso es a prorrata. Cuando hablamos de prima fraccionaria, es que mi póliza tiene una vigencia menor a un año. Y obviamente solo voy a pagar por ese periodo. ¿Está claro? Sí, ya. Ya. No suenan muy convencidos, pero está bien. No, es que termina de escribir. Ya. Luego tenemos lo que es la prima única. Una póliza de seguro, la prima de una póliza de seguros, es lo que decía un poco Mariceli, creo, no me acuerdo quién. Claro, puede ser pagada a cuotas. ¿No ve? A crédito, lo que llaman las compañías de seguros. ¿No ve? Tienen una cuota inicial y tienen 3, 4 cuotas. Pero cuando hablamos de una prima única, significa que es durante la vigencia de todo el seguro, solo ese monto de la prima voy a cancelar. Es común en los contratos de seguros de vida. Ya entendí. A ver, en un contrato de seguro de automóviles, un automotor, ¿no ves? Seguro de automotores. Voy hoy día a la compañía de seguros, aquí está mi vehículo, quiero asegurarlo, hacen la inspección y me dicen, perfecto, su valor es $10,000 y su prima anual va a ser de $300. Perfecto, prima anual. Pero esa prima puedo pagarla al contado o a cuotas o a crédito, ¿no ve? Al año siguiente vence mi póliza, voy a hacer la renovación. Puede ser que mi prima sea la misma. Puede ser. O puede ser que aumente. Rara vez disminuye, pero puede ser también.
¿no ve? Puede aumentar por siniestralidad, por ejemplo, agravación del riesgo, puede aumentar mi prima. Pero cuando hablamos de prima única, es un seguro de vida. Por ejemplo, no es es como en los seguros de vida. En el seguro de vida, cuando uno contrata una póliza de seguro de vida, ya le dicen, ¿no ve? Su prima es tal, para siempre, entre comillas. Los seguros de vida usualmente pues tienen largos periodos de pago, usualmente. Pero durante mientras existe una prima, llamémoslo así, no va a variar el monto. Y estamos hablando probablemente no de un periodo de un año, sino de muchos más años. ¿Está claro? Sí. Y tenemos también lo que es la prima periódica, ¿ve? Que es lo contrario a la única. Y es lo que les ponía el ejemplo de la prima del seguro de automotores, ¿no ve? Yo aseguro mi auto por un año. Al siguiente año puedo renovar, pero puede ser que el monto de mi prima difiera. ¿No ve? Entonces ahí estamos frente a una prima periódica. Luego tenemos por su relación con el riesgo, el cálculo de la prima o la prima como tal, en relación con el riesgo. Si se dan cuenta, todas las primas que estamos viendo, muchas de ellas tienen relación. Repito, es simplemente la diferencia. La clasificación que se hace es en base a la relación con algo. En el tema contable, en la forma de pago y ahora con relación al riesgo. Tenemos acá la prima natural. ¿Qué se entiende por prima natural? Andrea, Yasmín. Porque ya no escucho sus voces. Bueno, ya he visto el concepto y es... Sí, claro, es que yo no leo casi el concepto, pero claro, me doy cuenta que ustedes sí leen, pues. Entonces, vamos a leer. Voy a empezar a pagar esto, creo. Bueno, corresponde a un seguro de vida. No se engañen ustedes. Es lo que corresponde a un año en un seguro de vida. Sí, me estás engañando, Andrea. Vamos a ir así mejor. ¿Alguien más que quiera opinar? Ahora que creo que no están leyendo. ¿Es la prima que se va ajustando de acuerdo a la edad del cliente? Has leído todo, ¿no? No. Son bastante inteligentes, lo sé. Ya, a ver, ¿quién dice algo? ¿Alguien trabaja en alguna compañía de vida? Hola, hola. A ver, el tema, la prima natural, usualmente, no usualmente, se da en los seguros de vida. Los seguros de vida, obviamente, pues que son por periodos de tiempo, hablo, por periodos de tiempo largos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese tipo de seguros? Bueno, va a pasar, no es que puede pasar. A ver, la prima de una persona de 30 años será la misma en un seguro de vida, hablo. ¿Será la misma prima que de una persona de 60 años? No. No. ¿Que no? Depende del riesgo. Es mayor riesgo. Más riesgo. Mayor riesgo, claro, en un seguro de vida el riesgo es mayor.
que la persona de 30 años fallezca, es menor. la probabilidad de que fallezca es menor, ¿no? Por el simple hecho de la edad. No vamos a entrar aquí si es sano, no es sano, fuma, bebe, se droga, no. Solo hecho de la edad. De que fallezca en los próximos 5 años, muy poco probable. A diferencia de la persona que tiene 60 años, la probabilidad de que fallezca en los próximos 5 años es mucho más alta, ¿no es cierto? Entonces esa prima, a eso se entiende, se comprende como prima natural. Esa prima, repito, natural, pues va a incrementarse, obviamente. Entonces, y se da, repito, en los seguros de vida. Anual, de acuerdo a la probabilidad de riesgo de que ocurra el siniestro, pues la prima naturalmente, si vale el término, va a ir subiendo. Luego tenemos lo que es la prima nivelada. Ahora sí quiero verlos. ¿Qué es una prima nivelada? ¿Qué entienden? ¿Qué creen que sea una prima nivelada? Ve, ya se han callado todos. Una prima constante. A ver, espera un segundo. Paola. Una prima constante. O sea, no cambia ni con la edad ni con nada. Nada la mueve. ¿Sí? ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie más? Liceño. Adelante, los estoy escuchando. Ya, asumo que la prima nivelada, como no cambia, como es constante, seguramente se debe dar en los seguros de vida, que son mayores a 1 año, ¿no? De duración de mayor a 1 año. Sí, a diferencia de la prima natural, la prima nivelada, a pesar de las probabilidades de que el siniestro ocurra o el siniestro se vaya agravando con el transcurrir del tiempo, la prima se mantiene. La prima se mantiene. En lo que decía, lo que poníamos como ejemplo, una póliza de seguro de vida, puede ser una prima natural que vaya aumentando de acuerdo a las probabilidades, las posibilidades del riesgo. En cambio, en las primas niveladas, a pesar de que el riesgo puede variar, la prima se mantiene. Entonces, esa es la diferencia entre la prima nivelada y la prima natural. ¿Ok? Luego tenemos la prima creciente. ¿Qué es la prima creciente? Fátima Cueto. Doctor, buenas noches. Hola, Fátima. No te ¿Cómo veo, está? pero Fátima. Me han engañado. Sí, mi cámara está mal. ¿Eres abogada? No, no soy abogada. Ya, porque rápido te ha salido la excusa. No, es verdad. No, yo creo en ustedes. Yo confío, les repito una vez más, la buena fe para mí es fundamental. Ya, ¿qué entiendes por prima creciente? Vinculada, para que se den un poco más de luz, está vinculada a las otras, obviamente. Bueno, estimo que es una prima que se va a ir incrementando de acuerdo a la situación, puede ser de riesgo o costo variable de lo que se va a asegurar, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. El mismo nombre lo señala, ¿no ve? Va creciendo, pero no crece pues arbitrariamente o discrecionalmente, sino que ese crecimiento, si se quiere, está vinculado a diferentes variables. El riesgo,
las probabilidades de que ocurra el siniestro. ¿No ves? Son varias variables que pueden determinar que esa prima crezca, en pocas palabras. En contrapartida tenemos lo que es la prima decreciente. Creo que eso es obvio en qué consiste una prima decreciente, ¿no es cierto? Aquella que, en virtud de determinadas variables, si ustedes quieren, determinadas situaciones, va, con el transcurrir del tiempo, va a ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que se refiere, lo que se entiende por prima decreciente. Doctor, una consulta. Dime. Entre la prima creciente y la prima natural, ¿cuál es la diferencia? Entre la prima creciente y la natural. Ya. Esencialmente no hay gran diferencia. La diferencia que podría yo decir es que la prima natural que se da en los seguros de vida, básicamente, solo se basan en la probabilidad del riesgo, en la posibilidad de que del riesgo, se basan en el riesgo. Solo en una variable, digamos. Perdón, ese es el término, como única variable, el riesgo. En la prima creciente existen otras variables. También el riesgo, claro que sí. Pero se aplican algunas otras variables dependiendo del tipo de seguro. Gracias, doctor. De nada. Luego tenemos por su estabilidad económica. Y ahí tenemos lo que es la prima fija. La prima fija y la prima variable. Repito, no se van a confundir mucho porque van a decir, pero la prima fija entonces es la misma que, no sé, en otro aspecto, la prima única, por decir algo. Probablemente sí. La única diferenciación es que es por su relación contable, su relación con el riesgo, por su estabilidad económica, por diferentes aspectos. Entonces, cuando hablamos de prima fija y prima variable, nos referimos por su estabilidad económica. Y es similar, por ejemplo, a algunos otros tipos de prima. La prima fija, ¿cómo podríamos definirla? Es aquella que permanece constante en el tiempo, durante la vigencia de la póliza. ¿No ve? Es decir, yo tengo una póliza por un año, no le voy a aumentar en ese año la prima. Es lo que se entiende por prima fija. Se ha determinado porque se supone que se han analizado pues todos los aspectos técnicos para fijar esa prima. Y no debería subir. Es la regla. Una prima, ya les hago otra pregunta, puede variar, y viene aquí el segundo punto, ¿no? ¿Puede variar durante la vigencia del contrato de seguros? Hola. Quizá por agravación de riesgo, ¿sí? Tú eres, no te veo. Noelia. No, perdón, no eres Mariela. Noelia. Noelia. A ver, ¿qué nos decías? Que sí puede variar el monto de la prima en caso de que se diera una agravación de riesgo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con lo que dice Noelia? Sí, yo creo que sí. Sí. La esencia es que no varíe, ¿no ve? Si yo he acordado con la compañía de seguros pagar una prima anual de $100, no debería subir. Porque se entiende que es la prima acordada. Pero sí, por algún factor, sobre todo agravación del riesgo, esa prima puede sufrir una variación. Pero ahí ya estamos frente a una prima. ¿Será una prima ya fija? No.
No, variable. Ya sería Sería variable. variable. Precisamente. Prima fija es que la regla general, llamémosla así, se va a mantener durante la vigencia del contrato de seguros. Y prima variable es aquella que, por algún motivo, por alguna circunstancia, puede variar, usualmente hacia arriba. Y ese motivo o circunstancia, como bien lo decía Noelia, puede ser, usualmente es la agravación del riesgo. Casi yo nunca he visto, podría disminuir. La prima. Podría, pero tampoco he visto que se dé mucho. ¿Por qué podría? Por acuerdos comerciales. También podría variar, digamos, en caso de una póliza todo riesgo daños a la propiedad, alguna empresa que no tenga bien su sistema de seguridad industrial y le hacen el cálculo con lo que tiene establecido en este momento y obviamente la prima es mayor. Sin embargo, la empresa decide trabajar en su sistema de seguridad y esto hace, pues, o sea, mitiga el riesgo, reduce el riesgo y hace que la prima pueda bajar. Ya, eso íbamos a ver por su grado de determinación más adelante. También es lo que se conoce como prima provisional o prima definitiva. Pero bueno, sí, puede variar hacia arriba o hacia abajo. Claro que puede variar. Usualmente solo se da hacia arriba. Usualmente. Pero sí puede variar. Luego tenemos lo que son la prima, clasificado por su grado de determinación. Y es lo que les adelantaba un poco, ¿no ve? Que puede ser provisional o definitiva. Pero ¿cuándo se entiende que es provisional? Cuando, llamémoslo, comparémosla con una cotización inicial. ¿No es cierto? A ver, quiero asegurar mi vehículo. La compañía de seguros me va a mandar una cotización, ¿no ve? Le voy a decir, mi vehículo es modelo 2015, es una, no sé, una vagoneta, no sé qué marca, pero bueno, la que quieran, una vagoneta Toyota, modelo 2015. En base a eso, ¿me pueden hacer una cotización? Sí, ¿no ve? No necesitan, creo, nada más. No me van a pedir nada más. Entonces me van a mandar una cotización con una prima provisional. Es decir, bajo los aspectos que usted me ha dado, nos ha proporcionado, la prima va a ser $500. Pero probablemente digan, vamos a hacer una inspección al vehículo, ¿no ve? Y el momento de la inspección determinan que si bien ese vehículo es modelo 2015, es una vagoneta Toyota, determinan ciertos aspectos que van a influir, más que influir, van a incidir en el cálculo de la prima. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, no sé, el estado del vehículo es deplorable. O sea, sus frenos son un desastre, su dirección es pésima, no se le hace mantenimiento hace 5 años. Entonces la probabilidad de que ocurra un siniestro es más alta. Entonces me dirán ahí, no sabe, señor, mejor, la prima ya no va a ser 500, va a ser $600. Entonces esa prima provisional se convertiría en definitiva. Porque la provisional es en base, mi cálculo es en base a ciertos elementos, ciertos aspectos, cierta información que tengo. Incompleta, ojo. No corresponde determinar o considerar una prima provisional cuando el asegurado calcula esa prima teniendo todos los elementos necesarios. Solo se da la prima provisional cuando el asegurador
no conoce, desconoce obviamente, algunos aspectos que puedan incidir al momento de calcular la prima. ¿Está claro? Y la prima definitiva, obviamente, es aquella que ya el asegurador, la compañía de seguros, al contar con todos los elementos necesarios, ha señalado una prima, un monto de la prima. Y es la que se va a mantener de forma permanente mientras dure la vigencia del contrato de seguros. Salvo, y volvemos a lo mismo, salvo que exista alguna agravación del riesgo. Y esa agravación del riesgo tendrá que ser nueva, porque se entiende que la compañía de seguros al momento de darme la prima definitiva conocía todos los aspectos inherentes al bien asegurado. No veo, ya ha venido a mi casa, ha revisado, está todo bien, su prima es tanto. Pero de aquí a un mes resulta que hay un deslizamiento por mi zona y la compañía ahí sí puede cambiar el monto de la prima, porque el riesgo se ha agravado. No por ocultamiento, ojo, sino por un hecho posterior. Si no se da eso, la prima, mientras dure la vigencia del contrato, se va a mantener inmodificable. Doctor, en ese caso, ¿se tendría que anular la póliza y emitir una nueva cuando haya agravamiento? No, no es necesario. Una simple adenda. No es necesario cambiar la póliza como tal. Pueden hacerlo, ojo, puede hacerse, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque lo único que, bueno, no lo único, va a cambiar tu prima, pero probablemente también se deban incluir tal vez algunas otras coberturas si no tenía, probablemente. Pero si era una póliza completa, llamémosla así, simplemente lo único que va a cambiar es el monto de la prima. No sería necesario anular el contrato y emitir una nueva póliza. Lo puede anular, pero ya no emitir otra, esa es otra cosa, ¿no? ¿Está claro? Sí. Sí. Tenemos, según las anualidades en que se satisface. Y ahí tenemos lo que es la prima inicial, la prima sucesiva y la prima anticipada. ¿Qué es la prima inicial? A ver, ¿quiénes no los escucho? No los he escuchado hoy día. Maricel Yujra. Dice, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiendes por prima inicial? La primera prima que se va a registrar. El primer año, correcto. Es la prima por ese primer año, si tú quieres. Sí. ¿No ves? ¿Similar a cuál de las que hemos visto? Similar a la prima emitida. ¿Ya? ¿Solo esa? Está bien, no. Sí. Está bien. Entonces, la prima inicial es esa, la que al primer momento, a mi primer contrato, si ustedes quieren, de seguros, voy a cancelar. ¿Ok? Tenemos también lo que es la prima sucesiva. Por lógica, consecuencia, ¿qué entenderíamos por prima sucesiva? La renovación de la prima, licencia. Las posteriores a la prima anual. Inicial, ¿no? Inicial. A la prima inicial.
¿Ok? Y luego tenemos lo que es la prima anticipada. ¿Qué entendemos por prima anticipada? Su propio nombre lo dice. En la prima inicial se supone que, no se supone, se entiende que los contratos de seguros en su mayoría son anuales, ¿no es cierto? Entonces, contrato mi primera póliza de seguro. Ese primer pago de la prima es la prima inicial. Concluye la vigencia de mi contrato de seguros y la renuevo. Ahí ya estamos hablando de una prima sucesiva. No me voy a pagar a la renovación. Pero puede ser, ya hablando de lo que es prima anticipada, es aquella en la que el asegurado cancela de forma, perdón por la redundancia, de forma anticipada. ¿No ve? Pero no por un periodo, sino por más de un periodo. Por 2 años, un ejemplo, o 3 años. Entonces yo ya pago mi póliza por los 3 años. Me adelanto, si ustedes quieren. Entonces eso es lo que se entiende por prima anticipada. No es el pago en efectivo, por si acaso, pero si es anticipado, es un pago por adelantado del servicio que voy a recibir. El pago por anticipado, damas y caballeros, no implica, por si acaso, que yo no tenga derecho de rescindir el contrato de seguros en cualquier momento, o la misma compañía. ¿No? Yo pago por 3 años, no significa que tengo que estar amarrado los 3 años a esa compañía, o tenga que mantener vigente el contrato de seguros. Puedo rescindirlo en cualquier momento. ¿Y qué pasa con mi prima que he pagado por anticipado? Me la van a devolver a prorrata, correcto. Y si quien resuelve el contrato, perdón, rescinde el contrato, es la compañía, puede hacerlo también, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Con la prima va a ocurrir lo mismo. Me van a devolver a prorrata. ¿Aclaró? Sí. Sí. Ya, si sí. Solamente se puede considerar como prima anticipada cuando uno paga más de 1 año o cuando uno quiere renovar su póliza, está por vencerse, por ejemplo, se vence a fin de mes, pero ya me está cancelando anticipadamente el cliente, el asegurado. Pero solo por una gestión. Solamente por 1 año. Ya, no es anticipada. Lo que pasa desde el punto de vista contable, sí lo consideramos como prima anticipada, porque la producción recién se va a generar en el mes de agosto. Ya. Que van a emitirla, va a comenzar el inicio de vigencia de la producción, ¿no? De la póliza. De la póliza, claro. Pero no debería, a ver, puede depender en algunos casos del periodo de anticipación con la que se paga la prima, porque no es lo mismo pagar 11 meses antes que 1 mes antes, ¿no es cierto? No debería considerarse, contablemente, me pescas un poquito, porque contablemente no manejo muy bien los temas esos, pero contablemente, probablemente sí, o sea, conceptualmente sí es anticipado, ¿no ve? Porque al fin y al cabo el servicio lo voy a tener recién de aquí a 1 mes, si tú quieres. Sí. Pero doctrinalmente en seguros, eso, lo que tú me dices, el pago adelantado por un periodo de tiempo de 1 mes, no debería ser considerado como prima anticipada, doctrinalmente hablando. Porque cuando nos pagan, digamos, por 2 o 3 años,
nosotros, desde el punto de vista contable, para nosotros es una prima diferida, que cumple su periodo de, su nuevo periodo de vida, digamos, me olvidé el término, cada año. Entonces recién para nosotros es una producción, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema del SOAT, que normalmente adquirimos en diciembre, empiezan a vender. Antes del inicio. Pero ahí, antes del inicio del nuevo ejercicio. Correcto. Ya, pero ahí no se toma, no se lo considera como prima anticipada, sino como prima diferida. Contablemente. Contablemente. Ya. A ver, la APS tiene lo que es el PUC, ¿no ve? Para Así es. las compañías de seguros, el plan único de cuentas. Y ese plan único de cuentas, ya le digo, ahí sí un poco reconozco un poco mi ignorancia entre temas contables. Yo siempre he tratado de entender ese su PUC, que tienen unas cuentas bien extrañas. Bien extrañas. Así es. Ahora, ¿por qué lo consideran como diferida contablemente? Habría que analizar. Repito, desde el punto de vista técnico, doctrinal, no correspondería. No correspondería. Ok. Ya, pero yo te digo, probablemente, y no probablemente, con seguridad, es más, voy a revisar ese PUC, cómo define a la prima diferida. Ok. ¿Ya? Doctor, una consulta más. En el caso de vida, en caso de que haya pagado anticipadamente por 3 años, pero el asegurado en el primer año fallezca, ¿qué pasa en esa situación? ¿Alguien trabaja en compañía de vida? ¿Nadie? Ya, bueno, no, era solo curioso. Ya. A ver, yo he pagado mi póliza de vida al contado por todo el periodo, me dices. El total de mi prima de seguros he pagado por adelantado, ¿sí? Hola, Yasmín, ¿quién era? Sí. Yasmín. Y al año o a los 2 años fallezco. ¿Qué va a pasar, pues? ¿Tendría que devolver la compañía por los otros 2 años? ¿Por qué? Porque ya no... Estamos hablando de seguro de vida, ¿no ves? Sí, del seguro de vida. Ya. Porque 3 años ya la persona no va a existir. ¿Y no le van a pagar, no le van a indemnizar? Claro. Entonces, ¿por qué le tendrían que devolver la prima? Pero si no hubiera pagado, o sea, esto de la prima anticipada no es como una obligación, ¿no? Es una voluntad del asegurado. No, correcto. Entonces, no es un acto voluntario. Entonces, si hubiera unilateral por año y fallecía en el primer año, ya no hubiera pagado de los otros 2 años. Sí. Y lo hubiera indemnizado de la misma forma, ¿no? Sí, pero ahí, a diferencia de otro tipo de pólizas, ocurrido el siniestro, en este caso el fallecimiento, automáticamente se va a activar pues, el pago de la indemnización, ¿no es cierto? Claro. Pues te voy a pagar. A diferencia de otros seguros, no va a volver a ocurrir el siniestro nunca más. Al menos que yo sepa, nadie se ha muerto 2 veces. Entonces, ahí ya se va a extinguir el contrato de seguro. Porque ya no hay objeto asegurable. Claro. Se extingue, no hay que devolver la prima, porque ya te he pagado el monto que tú has asegurado. En los seguros de vida son diferentes en cuanto se refiere al concepto y esencia de los seguros generales. ¿No? Porque en un auto te puedes chocar 10 veces y te van a pagar las 10 veces.
Y tu prima te van a seguir cobrando por todos los periodos que esté asegurado. En un seguro de vida, repito, hay una prima que vas a pagar, pero solo hay un evento. Solo va a haber un siniestro y solo va a haber una indemnización. Por eso no corresponde la devolución de la prima. ¿Está claro? Sí, gracias. No, de qué. Ya. Siniestro, el siniestro. Pero como ya sé, ya me he fijado la hora y es hora. Así que aquí quedaremos. Doctor, sí, ya me acordé cuándo se lleva a prima diferida. Lo que pasa es que en el SOAT, como se comercializa en el mes de diciembre, antes del inicio de la nueva gestión de vigencia, ya se emite la póliza de seguro. Entonces, al emitir la póliza, esa póliza no es una producción para ese periodo, sino se lo considera como una producción diferida. Por eso que lo llaman prima diferida. En el caso de la prima anticipada, es porque no se ha emitido todavía. Por eso, como le decía, me paga este mes o 2 meses antes, ya está asegurando su renovación. Sí. Entonces, contablemente, nosotros lo llevamos como prima anticipada. La consecuencia de la emisión, o sea, está vinculada con la emisión. Exactamente. Ese es el concepto correcto, digamos, ¿no? Puede ser razonable, ¿no? Pero discutible, pero sí, no es tampoco del todo irreal. Claro, tú compras tu SOAT el 1 de diciembre y ya tienes tu póliza. Exacto. En vigencia, pero ya tienes tu póliza. Sí. En cambio del otro, pagas, pero tienes que esperar a que llegue el inicio de vigencia para tener tu póliza. Así es. Pero en el fondo, si se ponen a pensar todos, es lo mismo, ¿no ve? La única diferencia es que no tengo físicamente la póliza, pero ya estoy asegurado. Sí. ¿No? Porque al final yo te pago anticipadamente, pero ya sé que a partir del 1 de agosto voy a estar asegurado. Obviamente, ya algunos me podrán decir, pero si no tiene la póliza, no tiene evidencia del seguro. Eso es cierto. Pero no debería, bueno, no ocurre eso. Es poco probable que yo pague para la renovación que se dé el 1 de agosto, me sucede el siniestro el 1 de agosto, la compañía no me va a decir, no, mostrame tu póliza. No me va a decir eso, ¿no? Porque yo he pagado por esa nueva gestión, por la vigencia de mi póliza. Por eso te digo, es más de forma que de otra cosa. El tener la póliza inicialmente es más de forma, ¿no? Porque el contrato de seguros, si bien el medio más eficaz de probar la existencia del mismo es a través de la póliza, no es el único, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Gracias por la aclaración, Wilmer. ¿Algo más, damas y caballeros? Yo tenía una consulta, doctor, pero no sé si por la hora todavía la puedo hacer. Perdón, no te he escuchado. He ido a traer mi lista, mil disculpas. Yo sí tengo una consulta, pero no sé si por la hora la puedo hacer hoy o la próxima, no sé. A partir de las 9 ya cobro las consultas. Bueno, en tema de lo que estaban hablando, del tema de las primas, que existe también la devolución, ya sea pro rata. En tema de fianzas, las primas son con un pago único una sola vez. Exacto, no se dan las primas en cuotas para nada.
Entonces, en este caso, en todo este tiempo en fianzas, nunca nos ha tocado un caso que un cliente nos venga a pedir que se le devuelva una prima a prorrata. Sí hemos tenido un caso recién, ¿no? Que nos ha parecido muy extraño, que el cliente viene, nos devuelve la póliza, nos dice que ya había concluido y que ya no iba obviamente a seguir con el riesgo y quería que le devolvamos la prima a prorrata. Ya. Entonces, ahí es donde hemos tenido un poco de conflicto porque estábamos buscando, incluso con un doctor que me imagino que lo conoce, estamos buscando en cauciones, o sea, cuál es el argumento legal que nosotros en fianzas no podemos devolver el tema de primas. Bien fácil. ¿Quién es el doctor ese? Que lo debo conocer. Es Sandro Solís. Sandro Solís, no lo Sandro conozco. Solís Morato. No lo conozco. Sí, con él tuvimos, bueno, ese problema esa vez, ¿no? Ya se retiró de la compañía, pero al final el cliente tal vez hizo el cliente hizo la consulta que no nos insistió, ya no dijo absolutamente nada de que le debemos la prima por rata. A ver, ¿cuáles son las causales para devolver una prima a prorrata? Es precisamente el vínculo, el rompimiento del vínculo contractual, la rescisión, resolución del contrato, del contrato de seguro, ya sea por el asegurado o por la compañía de seguros. El Código de Comercio lo establece con ciertas condiciones, ¿no ve? Con ciertos requisitos. Las pólizas de caución o de fianzas no se adaptan a esas particularidades. Una póliza de caución no puede resolverse ni rescindirse por mandato de la norma. Al no poder resolverse, cortar ese vínculo, no existe la posibilidad de que se devuelva a prorrata. Porque en esencia las pólizas de caución, ¿qué es lo que aseguran? Son pólizas de garantía, garantizan el cumplimiento de un contrato, garantizan la buena ejecución de una obra, garantizan la correcta inversión de anticipo, garantizan la seriedad de propuesta, por decirte algunas cosas. Entonces, si yo contrato una póliza de correcta inversión de anticipo, significa que he recibido un anticipo del 20% usualmente para algo. He recibido plata. Y la única garantía del beneficiario de que ese dinero que me ha dado lo invierta correctamente es mi póliza. Unilateralmente, ni bilateralmente, puedo resolver ese contrato y dejar en indefensión, sin garantía, al beneficiario. Por eso, en esencia, las pólizas de caución se pagan al contado y sin posibilidad de resolver. Porque la ley lo dice. Lice. Sí. Lice, una consulta. He escuchado algunas veces que se podría declarar desierto. En ese caso hay una devolución de la prima pagada del seguro. No te he escuchado. ¿Qué has escuchado? ¿Qué me decías? ¿Se puede declarar desierta la póliza de cauciones? En ese caso se puede retribuir la prima al asegurado, ¿verdad? Declarar desierta la póliza de cauciones, no existe esa figura. Lo que se puede declarar desierto es el proceso de contratación, la licitación. Pero en ese momento solo has emitido una póliza, que es la de seriedad de propuesta. Y aún en ese caso, aún en ese caso, no corresponde la devolución. Porque ese es un riesgo que tú como asegurado asumes. No se debe ejecutar la póliza, porque no es por tu culpa que se ha declarado desierto, probablemente. Pero tampoco la compañía te va a devolver la prima. En las pólizas de caución y de fianzas, de ninguna manera corresponde la devolución de la prima. De ninguna manera. Ni en el caso que me decía
que nos planteaba acá, que el señor ese, no sé quién, bueno, que no recuerdo, que ahí hubiera dicho, pero ya el contrato no lo voy a firmar. Ni en ese caso corresponde devolución de prima. Porque la garantía, la póliza como tal, sigue vigente, va a seguir vigente. Que la use o no es otro tema. Pero no puede devolver primas, no puede anular, una vez cobrada la prima, una póliza de caución. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. De nada. Después te paso la factura. De Infortaleza trabajas, me has dicho, ¿no? Sí. Ah, ya. Bueno. Quedaremos aquí entonces, damas y caballeros, ¿ya? A ver, Fátima Gabriela Cueto. Presente, doctor. A ver, quiero verte. Por ahí a tu hermanita la has mandado a contestar o es una grabación. Mi cámara está mal, mañana me conecto de la otra compu. Tú eres la de la cámara dañada, ya. Sí, disculpe mi Ahora conexión que igual. mañana ya va a estar bien, ¿no ve? Voy a cambiar de compu. No, no es necesario todo eso. Solo cámara. Ronald Carita. Ronald Carita, presente, doctor. No te veo, pero bueno. Carol Becerra. Presente, doctor. ¿Cámara también está mal? No. Creo que ahí. Ah, eres tú, Carol, ya. Edwin Jorge Salguero. Licenciado, presente. A ver, te veré, pues, Edwin. Ahí está. Ahí está. Hola, Presente. Mariela Ticona. Presente, doctor. Mariela. ¿No has intervenido hoy día? Intervino una vez. Ya, mi memoria ya a mi edad falla. Mariceli Gumucio. Presente. Ahí está. Ahí está. Mariceli. Sergio Andrés Cuba. Presente, Licen. Estoy. Primera vez que nos vemos. nos vemos, exacto. Eso significa que no has intervenido. Abigail Mamani. Presente, doctor. Abigail. Presente. Ederson Alberto Morales. Presente, doctor. Tampoco has intervenido. Paola Ormachea. Presente, doctor. Paola. Andrea Yasmín. Ya hemos hablado, creo. Presente. Paola Anse. Presente. Paola, no te he visto hoy día. Sí, pero habla. Ya. Wilmer Portillo, estaba ahí. Wilmer. Presente. Jorge Eduardo Cuqueño. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Jorge Eduardo? Creo que no da. Ahí estás, Jorge. Gracias. Carlos Fernando Merlo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Rodríguez. Aquí, Lick. José Luis, gracias. Sergio Andrade. Aquí, presente, doctor. Sergio, gracias. Jorge Luis Mercado. Aquí, licenciado, presente. Gracias. Noelia Barrera.
Noelia. Se fue. Estaba, creo, ¿no? Sí, participó. La que más estaba participando, doctor. Sí, ya no está, se salió. Tenía que ir a hacer la cena, supongo. Henry Rojas. Henry Rojas. Está escribiendo en el chat. Presente, dije en el chat. Ayer no has estado en clases, Henry Rojas. Está enfermo, dice. Ah, bueno. Chat, ¿dónde está el chat? Ah, ya, está bien. Voy a confiar en ustedes, ciegamente. José Feijo. Está ahí, José. Presente. Eso. José, perdón, Ludwig Coca. Ludwig, ahí estás. Claro. María Isabel Cava. Presente, doctor. ¿Dónde? Ahí estás. Flor Maricel Yujra. Aquí, doctor. Presente. Ahí está. Amalia Paola Blades. Presente. Hemos hablado, Paola. Eso es. Paola Mostajo. Presente. Aquí. Hola. ¿Tú estás en La Paz, Mónica? Tarija. Paola? Tarija. ¿Está haciendo frío? Ay, sí, en mi casa al menos hace frío. Y parece. Porque aquí en La Paz estamos en polera. Aquí está nomás frío. Claudia Cecilia Camacho. Presente, doctor. No te veo. No, sí, activa la cámara. Ahora sí. Ahí estás, Paola. Claudia, perdón. Karen Rodríguez. ¿No has hablado hoy día, Karen? Presente. No, doc, pero sí he estado atenta. No. Más bien. Atenta. Doc, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, eso es todo. Mañana, no, el viernes nos vemos entonces. Ya, doctor. Bueno, Bien, doc. Bueno, hasta el viernes. Cuídense. Hasta luego. Viernes. Hasta el viernes, Hasta el doctor. doctor. Hasta el viernes, doctor. El viernes. Viernes, doctor. Viernes.